Eh, me gustaría empezar con una pregunta. ¿Qué haríamos o qué va a hacer usted, hermano o hermana, el siguiente día del arrebatamiento? Si el Señor viene hoy, ¿qué estaremos haciendo mañana? Es curioso, ¿no? Claro que nosotros hemos estudiado muy claramente el arrebatamiento, sabemos lo que ocurrirá en ese momento. El Señor vendrá hasta las nubes con voz de arcángel, con trompeta, para llamarnos. Los hermanos que ya durmieron en el Señor y están en el cementerio o en otros lugares serán transformados y arrebatados, y nosotros juntamente con ellos. Y encontraremos al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Ahí tenemos una pista. El siguiente día estaremos con el Señor. Pero me llegó este pensamiento porque hay una canción de Marcos Vidal. Bueno, es su vivencia, no es que sea una predicación, pero él se imagina el deseo de ver al Señor cumplido cuando esté allá. La canción se llama Cara a Cara, es muy conocida y se puede buscar en YouTube. Pero lo que él dice es, cuando yo esté en tu presencia, Señor, yo solo quiero una cosa, no tengo otra petición. Quiero mirarte cara a cara y perderme en tu mirada. Y que pase mucho tiempo, que no haya estorbos, que nadie esté hablando por ahí, que yo pueda estar, dice él, contemplando a mi Señor. Y luego cae en cuenta que quizás esa mirada lo va a hacer caer al suelo y él no va a poder resistir esa mirada. Sin embargo, él dice, bueno, si caigo al suelo, si allá estoy temblando, yo quiero seguirte mirando. Y quiero adorarte pegado a tus heridas. Y finaliza diciendo, he esperado este momento toda mi vida. Y bueno, eso es un sentir, no es algo escritural, pero es bonito que un hermano exprese su sentir. Y él lo ha hecho en esta canción. Pero yo me preguntaba, ¿hay algo en la escritura acerca de la mirada del Señor Jesús? Él nos ha anticipado algo de lo que será verlo cara a cara. Y pienso que parte de la canción que este hermano compuso se debe basar en Juan 20. Entonces me gustaría mirar esto hoy con ustedes, la mirada del Señor, porque la encontramos en la Escritura. En Juan 20, empezando allí en Juan 20, los versículos 26 al 28, está Tomás. Es
la reunión del siguiente día, del siguiente domingo después de la resurrección. Y dice en el 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Bueno, aquí no vemos la mirada del Señor, no la menciona, sabemos que lo está mirando, pero se refiere más bien a la mirada de Tomás y cómo el Señor lo invita a tocar su herida, a mirar sus manos, a acercar la mano y meterla en el costado. El Señor los ha visitado ya por segunda vez a los discípulos reunidos y en ambas ocasiones les ha dicho: paz a vosotros. Y en la escena celestial, cuando ya estemos con Él, ya no tendremos toda la turbación que hay aquí. Ni tenemos que madrugar a trabajar, ni tenemos coronavirus que evitar, ni tenemos otras enfermedades, las limitaciones que tenemos. Tendremos reposo, tendremos paz. La tormenta habrá terminado. Y entonces tendremos todo el tiempo para estar mirándolo a Él. Y eso le dice el Señor a Tomás: mira mis manos, mira mis heridas, las evidencias de mi muerte y el precio que yo pagué por la paz que ahora les doy. A mí me parece que esta será una de nuestras ocupaciones allí. Un día después del arrebatamiento y los días que siguen y luego los días de después del milenio. Contemplar al que nos amó. Aquí tenemos muchas limitaciones. Entre otras cosas, nuestra inteligencia está un poco reducida. Pero allí, libres de todas las ataduras de este cuerpo, mirar a lo que el Señor Jesús hizo por nosotros debe ser algo parecido a lo que nos mencionaba Esther, que anhelan mirar los ángeles. Ellos están en otra dimensión, pero ven en la iglesia lo que el Señor ha hecho. Sí, el velo es una cosa que contemplan, es verdad, pero hay más cosas. Pedro dice que la multiforme sabiduría de Dios les es dada a conocer a través de la iglesia. Entonces, yo creo que ellos la pueden apreciar mucho porque no están sujetos al mal que hay en este mundo y a todas las distracciones que hay en este mundo. Bueno, eso es tratando de, con esta mente tan pequeñita, tratar de ver un poco cómo será la escena celestial. Contemplar al Señor. Y yo creo que en la cena del Señor muchas veces lloramos o nos conmovemos contemplando sus heridas,
en sus manos y en su costado por nosotros, sabiendo que a esas heridas le debemos el perdón y le debemos la paz. Pero cada vez que nos reunimos, yo creo que Él entra con su paz y nos dice, paz a vosotros. Entonces, bueno, esta es una cosa que sí nos dice la Escritura y que podemos hacer inclusive desde ya. Pero sí, el Señor será central en nuestra mirada. Hay otra cosa un poco más incómoda de la mirada del Señor y está en Lucas 22. Lucas 22, 54. Vamos a leer el episodio completo. Y prendiéndole, le llevaron, al Señor le prendieron, y le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Esta mirada del Señor no necesitó ni una sola palabra. Ya lo que el Señor tenía que decir lo había dicho. Y el Señor escoge el momento adecuado para mirar a Pedro. El error de Pedro fue orgullo, confianza en sí mismo, y fue, en cuanto al Señor, negarlo. Tal vez ese no sea nuestro error, tal vez esa no sea la falta más común en mí. Tal vez sí. Pero sí, esta mirada llegó muy profundo al corazón de Pedro. Y no sé si esto es el tribunal de Cristo, si algo así es. Lo que sí sé es que el Señor tiene una manera, o mostró aquí una manera de mirar a Pedro que le hizo recordar sus palabras y que le hizo también reconocer su pecado. Y tal vez a eso se refiere Marcos Vidal en su canción cuando dice, pues Señor, tal vez desde el suelo, hecho nada, derretido en tu mirada,
allá en lo último, ya sin poder resistir tu mirada a causa de, pues, de todo lo que me recuerda tu mirada, tal vez estaré allá tirado en el suelo, anonadado en el suelo, pero Señor, querré seguirte mirando cara a cara. Y a mí me hizo pensar esto. Cuando ya esté en la gloria, el momento del arrebatamiento ya haya pasado y esté enfrente del Señor y Él me mire, ¿qué voy a sentir yo? Ahora Él me da la oportunidad de pensarlo por si tengo que hacer ajustes. Pero, ¿cómo será ese momento? Que no necesita Él sino una mirada para mostrarme primero todo lo que me enseñó y segundo lo que yo hice. Con esa mirada mostrándome los errores que cometí después de saber cómo piensa Él. Pues no sé cómo será eso. Lo que dice la Escritura es que todo lo que hemos hecho será puesto en evidencia delante de Él. Todo lo que he hecho como creyente. Lo otro desapareció. Fue borrado con la sangre del Señor Jesús. Pero desde que me convertí en adelante, eso aparecerá, lo que hemos hecho. Y luego será probado por el fuego. No sé bien cómo será eso. Solo sé que Apocalipsis 1, donde el Señor también se presenta en juicio. ¿Recuerdan esa visión que tiene Juan al principio del Apocalipsis en el capítulo 1, con el Señor refulgente, con muchas características? Una son sus ojos. En el versículo 14, Apocalipsis 1, 14. Habla del Señor Jesús y dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Después, en el 2 y en el 3, Él con sus ojos juzgará lo que no está bien en las iglesias, entre los creyentes. Después mirará con sus ojos lo que hace el mundo. Y ahí sí que hay castigo, ahí sí que hay juicios, hasta que el mal es completamente castigado y reprimido. Y triunfa Él. El mal desaparece. Pero muy curioso, sus ojos como llama de fuego. Yo no puedo decir si ese fuego precisamente sea por el que pasarán nuestras obras, lo que hemos hecho en nuestra vida de creyentes. Pero algo así debió sentir Pedro, porque salió y lloró amargamente. No sé si este sentimiento lo vamos a tener. No sé cómo el Señor arreglará eso en la gloria. Juan, el apóstol Juan nos dice en su primera epístola que en su venida hagamos de tal manera que en su venida no nos tengamos que alejar de Él avergonzados.
Así que vergüenza, amargura por lo que hemos hecho, puede ser que estén presentes, no sé. La dicha que Él nos compró, el gozo eterno que Él nos compró con la cruz, no creo que se verá alterado. Pero quizá al examinar lo que hayamos hecho y cuando pase por ese fuego del que la Biblia habla y el hecho de que haya cosas que se queden quemadas y que no resistan el fuego, quizás sí tendrán un impacto muy fuerte sobre nosotros. No lo sé, pero que el Señor examinará todo lo que hicimos, eso sí lo dice la Escritura. Y es lo que ilustra la mirada que el Señor le hizo a Pedro. Y yo creo que si yo pienso en el Señor mirándome a mí, tal vez tendré algo de esto, o tal vez mucho. Bueno, eso me impactó y es una cosa que quería compartirles. Entonces, vemos la invitación del Señor a Tomás a mirar sus heridas y vemos la mirada del Señor directo a los ojos y al corazón de Pedro para hacerle sentir lo que ha hecho. Y yo creo que de eso podemos tomar lección. Pero hay más miradas. Vamos a ver hasta dónde podemos mirarlas. Hay una mirada muy hermosa que está en Lucas 19. En Lucas 19, al principio está la historia de Zaqueo, que es muy conocida y seguramente si yo le dijera a Isabela o a Iván o a Laurita que nos la dijeran, seguro que nos la dirían. Pero entonces, es interesante lo que tiene que ver con la mirada del Señor. En el versículo 4 dice que él, porque era pequeño de estatura, corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Yo creo que Zaqueo no se esperaba esa mirada. Y menos que el Señor lo llamara por su nombre. Una multitud había, y todos más altos que él. Bueno, tal vez la mayoría. En todo caso, con estos ojos, Zaqueo no se podía ver. Pero el Señor no tiene esas limitaciones. Y podía mirar a Zaqueo, aun si él no se hubiera subido al árbol. Pero se subió al árbol y entonces el Señor pudo mirarlo ahí en la presencia de toda la multitud y llamarlo por su nombre. Y en esta escena, la única persona a la que él se dirige personalmente es a Zaqueo. Le encuentra y hasta va a su casa a pasar la noche con él. Es impresionante, porque también nosotros somos muchos. Bueno, aquí en la reunión no somos tantos,
Pero en el mundo entero, el día de hoy, hay muchos creyentes reunidos y muchas personas que no son creyentes también reunidas. Y vienen a las reuniones de los creyentes, aunque no sean creyentes. Y el Señor conoce el corazón, el afán de cada uno, la búsqueda, el vacío de cada uno. Y es capaz de mirar a la persona y llamarla por su nombre. Y en realidad a cada uno de nosotros también nos mira. Como si fuéramos los únicos. Y aunque somos una multitud de creyentes, con cada uno, a cada uno nos mira y nos llama por nuestro nombre. Nosotros ya tenemos dificultades y somos más de 20 para acordarnos de los nombres. Pero el Señor llama a sus ovejas por su nombre. Y sí, es muy distinto cuando mencionamos el nombre de una persona que cuando hablamos en general. En la reunión familiar que tenemos los sábados con mis hermanos, me ha llamado la atención y he tomado lección de eso. Mi hermano Manolo, el que a veces se conecta, menciona a las personas por las que ora con nombre y apellido. Y bueno, así yo recuerdo que Emilio también lo hace, para dar gracias y para pedir. Y tiene una capacidad de memoria tal que puede recordar los nombres. Pero es una cosa que me acuerda del Señor. Su tratamiento es personal. Personal. Aún allá donde la hermana Gloria está, con poca luz. Aún cuando estaba Mimosa en esa bodega llena de cosas y de cargas y de cosas malolientes, tal vez oscura, a oscuras, allá el Señor la veía, la miraba y la llamaba por su nombre. Y esto lo dice la Escritura en muchos lugares. No puedo huir de su presencia ni de su mirada en ningún sitio, ni de la tierra, ni del cielo, ni de debajo de la tierra, ningún sitio. El Salmo 139 es claro. Nos conoce por nombre y nos mira a cada uno. Y en cuanto a esto de que nos mira a cada uno, hay un versículo en el Salmo 34 que lo dice, y me gustaría leerlo. Salmo 34. Versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los ojos del Señor están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Cómo hace el Señor? No lo sé. Pero sus ojos nos miran, y nos miran en forma personal. Y nos llama por su nombre, por nuestro nombre, por el nombre de cada uno. Esto es muy impactante, puede ser intimidante, porque uno se siente como que el Señor le lee todo adentro, pero también es muy hermoso
que en todos los momentos de nuestra vida sus ojos estén sobre nosotros y que no nos pierda de vista ni un momento. Pues es otro pensamiento muy bonito, su conocimiento y su mirada personal. Hay otra mirada en Mateo 9. En el versículo 20, el Señor iba para otro sitio a hacer otro milagro. Y en el versículo 20 dice, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó, gracias, por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Bueno, esta historia es muy conocida y está en otros evangelios, pero sabemos que el Señor inspiró a Mateo para presentarlo de esta forma por alguna razón. Y quizás una cosa que quería resaltar aquí es la mirada personal. A una persona con una tribulación muy grande. 12 años con flujo de sangre. Y la ley declaraba a estas mujeres inmundas. También al hombre que tenía flujo de semen, pero a la mujer que tenía flujo de sangre era considerada inmunda. Y seguramente que la gente no ahorró palabras para decírselo. Así que era una persona marginada. Y probablemente quería pasar desapercibida. Que nadie notara, los de la multitud, porque ya se sabe cómo es la multitud. No se callan ni critican ni bueno. Pero el Señor está ocupado de cosas más importantes que yo. ¿Me pondría cuidado el Señor a mí? Una mujer marginada y... Bueno, no tengo nada que perder. Quizás con solo tocar el borde de su manto soy libre de este problema. Para ella significaría un cambio de vida muy grande, un cambio de vida social. Y se acercó por detrás y toca al Señor. Y el Señor dice en otro evangelio que poder salió de él. Y aunque había una multitud muy grande y él no podía, pues estaba rodeado, literalmente rodeado de gente y lo estaban tocando, esa persona significaba mucho para él. Y lo primero que él le dice, lo primero que él hace es decirle, ten ánimo, hija. Lo primero que hace es mirarla. Y lo segundo que hace es decirle, ten ánimo, hija. ¡Fua! Estas palabras son maravillosas. El Señor conocía su dolor. Su dolor lo afectó a él. Y toda la multitud no pudo
esconder a esta mujer de la vista del Señor. Y le dice estas palabras: ten ánimo, hija. Y la vida para esta mujer cambió. En el momento y para siempre. Esa mirada fue sanadora. Y hermanos, el Señor no ha cambiado. Y en este caso lo hizo con una mujer, y yo creo que para esta mujer significó mucho. Y en general para una mujer esto significa mucho. Pero también nos ocurre a nosotros, los varones, que a veces estamos en una situación muy complicada. Y el Señor la ve y me mira. Y cuando oro a Él, me está mirando. Sus ojos están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. Pues esto también será algo para decirle a Él cuando ya estemos en su presencia. El día después del arrebatamiento, o quizás al rato, y de ahí en adelante. Quizás miramos otras miradas. A ver, tengo dos más. Espero no abusar de su paciencia. Una está en Marcos 10:21. En Marcos 10, 21 está la historia del joven rico que había guardado la ley durante su vida. Y los mandamientos que el Señor le recordó aquí, él dijo: yo todo eso lo he guardado desde mi juventud. En el versículo 21, entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. El Señor Jesús le había hablado a este hombre los mandamientos de la segunda parte de los 10, los que tienen que ver con el amor al prójimo. No mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él dijo: esa parte yo la tengo cumplida, Señor, bien. Y ahora el Señor atacó la primera parte. Del mandamiento 1 al tercero, 1, 2, 3, tienen que ver con el amor a Dios. No tener dioses ajenos delante de Él, no hacerse esculturas y acordarse del día de reposo para santificarlo. Esos 3 mandamientos tienen que ver con el amor a Dios, que es el primero y más grande mandamiento. Ese era el que le faltaba al joven rico. A veces me ha parecido duro este tratamiento del Señor con este chico. Porque si el Señor me dice a mí: Carlos,
vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Yo me he preguntado, ¿yo qué haría? Algunas cosas me son fáciles de salir de ellas y dárselas a los pobres, pero reconozco que hay cosas que no. Y que el Señor me diga, Carlos, dalo todo, todo. Lo que tienes en la casa, lo que tienes en el banco, todo. Bueno, así suena muy fuerte. Hasta cuando miramos lo que el Señor Jesús hizo. ¿Qué fue lo que Él hizo? Lo dio todo. Y lo dio a los pobres. De tal manera que cuando vino a esta tierra, nació como el más pobre de todos. Nadie tan pobre como Él, siendo rico, teniéndolo todo. Se despojó de todo y lo dio a los pobres. Visto así, lo que el Señor le estaba pidiendo al joven rico es, haz como hice yo. Y yo creo que el Señor nos va formando en nuestra vida cristiana para ser como Él en ese sentido, de desprendernos de corazón de todo lo que tenemos. Pero este chico no pudo. Y no aparece más en la Escritura. Es posible que sea uno de los primeros que hayan sido condenados sin salvación por la eternidad, porque no quiso seguir al Señor. Se fue, prefirió las riquezas. Pero lo que llama la atención y que tiene que ver con nuestro tema es que el Señor lo miró. Y aún más, lo amó. Aunque le rechazó. Y aunque Dios estaba en su corazón en segundo lugar, lo amó. Lo mira y lo ama. Y yo creo que él no es el único joven rico que ha habido sobre esta tierra. Y no creo que sea el único joven, y no creo que sean pocos los jóvenes ricos que haya hoy. ¿Por qué el Espíritu Santo tuvo cuidado de este detalle? Lo miró y lo amó. Porque yo creo que a las personas no creyentes que conocemos, el Señor los trata de la misma manera. Aun si le rechazaran, yo creo que Él los mira y los ama. Y de esa manera podemos orar por nuestros familiares no creyentes, por nuestros amigos no creyentes, vecinos. El Señor los mira y los ama. Los ama aunque su fe no esté puesta en Él, aunque tengan ídolos como este chico. Los mira y los ama. Cuando oramos al Señor por nuestros familiares no creyentes, estamos hablándole de personas a quienes Él mira y a quienes Él ama. Y seguramente que esto tendrá una influencia sobre cómo oramos por ellos.
Y finalmente hay otra mirada que me conmueve mucho, espero no llorar otra vez, pero es la que se menciona en Juan 19. Juan 19, 37. En el 34, un soldado atraviesa el costado del Señor con una lanza y sale al instante sangre y agua. En el versículo 37 dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Esa es una citación de Zacarías 12. En Zacarías 12 se describe un momento muy especial. Vamos un momento allí. Zacarías 12:10. Zacarías está 2 libros antes de Mateo. Zacarías 12:10. Yo creo que esto ocurre al principio del milenio, cuando el Señor venga con nosotros para establecer su reino. Y dice en el versículo 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. ¿Qué es lo que ocurrirá ese día? Que aunque fue un soldado romano el que traspasó al Señor, los autores intelectuales fueron los del pueblo judío. Y en ese momento, cuando el Señor venga en gloria, mirarán su herida. Yo creo que mirarán su herida. Yo creo que por eso está puesto en Juan en ese sitio, después de que el Señor fue herido en su costado. Y mirarán al que traspasaron y se darán cuenta del tremendo error que cometieron. No supieron leer la escritura, no supieron ver al Señor Jesús. Su pecado y su deseo, su orgullo religioso les impidió, les eclipsó ver la gloria del Señor. Y lo trataron que desde el punto de vista humano se podría decir que lo borraron del mapa. Eso era lo que querían. Lo traspasaron. Y en aquel momento lo mirarán a él, a quien traspasaron. Y claro, eso será un lamento impresionante. Ya el Señor Jesús estará en gloria, no llorarán por él, sino por arrepentimiento, por haber hecho como pueblo lo que hicieron con él. Yo veo en esta no es una mirada del Señor, es una mirada de los judíos al Señor. Pero veo en esta mirada una muestra enorme de la misericordia de Dios y de su fidelidad a la palabra a la que Él se ha comprometido.
había hecho un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, y a pesar de que ellos le fallaron 70 veces 7, es decir, infinitamente, el pacto de parte del Señor quedó en pie. Y allí se darán cuenta, con 2000 y más años de retraso, que Él era el Mesías prometido, que Él era la persona que Dios había prometido enviarles. Pero el Señor nuevamente tratará con ese pueblo. Tal vez a nivel individual cada uno tiene que convertirse. No por ser judíos son salvos. Pero a nivel de pueblo, como nación, aquí recibirá su nueva oportunidad, digamos así, de vivir y reinar con el Señor sobre esta tierra y de rodearle a Él como el más poderoso Rey soberano de toda la tierra. Él gobernará desde Jerusalén y será rodeado por este pueblo, arrepentido, eso sí, estarán arrepentidos y lo reconocerán como Mesías, pero de otra forma diferente a como si un judío hoy en día lo reconoce y se humilla delante de él y lo reconoce como Salvador. Pues esta mirada, que también seguramente se encontrará con la mirada del Señor, será una mirada de restauración, de lamento, pero también de restauración. Pues muchas miradas en la Escritura de Él mirando a cada uno de nosotros por nombre, aún antes de convertirnos. Luego, al convertirnos, aunque hayamos sido 20 los que nos convertimos ese día, Él nos miró personalmente a cada uno y por nombre. Luego, a través de todo el camino en nuestra vida, momentos oscuros y momentos maravillosos, su mirada atenta a nosotros, sus ojos sobre nosotros y sus oídos atentos a nuestras oraciones. Y luego, cuando Él venga por nosotros, lo que llenará nuestra mirada allá en la gloria será Él. Probablemente sus heridas, probablemente su amor, su sacrificio por nosotros. También mirará y juzgará lo que hicimos. No para perdición ni para robarnos el gozo eterno, pero sí para mirar qué queda de todo lo que hice en esta vida. Y también con su mirada encontrará al pueblo judío que hoy le rechaza y que se reúne el día de ayer, desde el viernes al atardecer hasta el día de ayer al atardecer. Ellos se reúnen con mucho celo, pero sin Él. ¿Y qué es la mejor reunión del mundo sin Él? Nada. Y ese es nuestro privilegio, tenerlo a Él. Pues el Señor nos ayude a recobrar ánimo en nuestras oraciones, también que nos ayude a ajustar cosas para no huir de cualquier sentimiento de tristeza, de vergüenza, delante de su presencia cuando Él venga por nosotros. Y también para tomar ánimo cuando estamos consumidos.